Bienvenidos. Van ustedes a entender enseguida por qué el invitado más apropiado esta noche para este programa, en que hablaremos de constituyente, crisis, paro y la coyuntura actual del país, es quien fue asambleísta constituyente y de los sobresalientes. Ha sido también legislador en la última parte de su carrera política, ministro de Estado, pero sobre todo uno de los pocos que le dijeron a Leonidas Issa en su cara lo que muchos nos preguntamos cuando acudió a una comisión del Congreso. ¿Por qué tanta violencia, señor Issa? ¿Por qué tanta violencia en el Ecuador? Le dice que no estaban inmersos en un golpe de Estado, que estaban en una protesta social. Está muy bien. ¿Y por qué quemaron la Contraloría? ¿Por qué, señor Issa, dejaron sin agua, afectando los derechos humanos de 300.000 habitantes de la ciudad de Ambato durante 4 días? Los araguros. En Loja salieron a protestar los araguros. Protestaron los araguros. Salieron a la calle con absoluta seriedad. Salieron. Y terminaron la protesta y nos dieron una lección a todos los ecuatorianos. Recogieron todo lo que habían ensuciado y se fueron pacíficamente a su casa. Esa es una protesta pacífica. Protesta sí, para discutir lo que quieran en la mesa. Porque el Ecuador, en una mesa de diálogo, podemos resolver lo que sea, con muchísimo gusto. Pero las cosas en el Ecuador no se pueden resolver ni a garrotazos ni a bala. Verá a su manera. Llega gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Deja que Wyndham haga de tu historia un recuerdo eterno. Hotel Wyndham Guayaquil, Puerto Santana. El bono raíces está pensado para apoyar a las familias rurales agropecuarias que más lo necesitan. Recuerda, Ban Ecuador es el agente pagador autorizado de este incentivo. Infórmate por los canales oficiales. No te dejes engañar. Repórtalo a denunciaraíces@mag.gov.es. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Ahí está Pharmacies. Con WIP transfieres desde tu A24 móvil de Banco Bolivariano así de rápido. Solamente necesitas el número celular y estamos listas para celebrar. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Ven al Mirador Ambienza, descubre tu futura casa y gana premios instantáneos. Además, al reservar recibes $3.000 para tu casa y participas en el sorteo de un carro 0 kilómetro y motos. Ambienza, tu futuro comienza hoy. Ahora, antes de comenzar esta entrevista de 60 minutos con César Ron Hervas, acudimos a este reportaje de Hernán Higuera al mediodía por Televistazo Ecovisa, que nos pone al día de los más recientes acontecimientos. El presidente de la CONAIE apareció en Quito tras las críticas de una dirigencia ausente en medio del paro. Marlon Vargas, su vicepresidenta Ercilia Castañeda y el presidente de la Ecuarunari, Alberto Ainaguano, mostraron un discurso fortalecido y aseguraron que están recorriendo el país para darle fuerza al paro. Rechazaron la represión y exigen que la muerte de Efraín Fuérez, de la que responsabilizan al gobierno y al bloque de seguridad, no quede en la impunidad. Ese hecho, dicen, rompe cualquier posibilidad de diálogo con el régimen y, por el contrario, la CONAIE convocó a los pueblos a sostener la movilización en las calles sin miedo. ¿Cómo se puede dialogar después de asesinar? ¿Cómo se puede dialogar? Marlon Vargas demandó del gobierno el cese de la represión y cuando fue consultado sobre los hechos vandálicos, las agresiones contra la propiedad privada captadas en medios comunitarios por los propios dirigentes indígenas, una vez más afirmó que se trata de personas infiltradas del gobierno. Pero ¿cómo va a investigar si son sus hijos que fueron enviados
para dañar la imagen de lucha del movimiento indígena del Ecuador. Que desconoce el paradero de 17 militares que, según el Comando Conjunto, fueron retenidos. La CONAIE ratificó los 9 puntos de petición, entre los que destacan la derogatoria de la eliminación del subsidio al diésel, la baja del IVA del 15 al 12%, la liberación de los 12 detenidos en Otavalo. La Ecuarunari advirtió que las estructuras indígenas han empezado a movilizarse en otras provincias. Ahí está con furia nuestros hermanos, porque todo lo que hizo a los compañeros de Sierra Norte, pueblo Cayambi, pueblo Otavalo, pueblo Caranqui, están dolidos nuestros hermanos. Señor presidente, no mienta, no promueva la dictadura, exigimos la democracia en nuestro país. En 8 días de movilización se ha confirmado la muerte de un manifestante, otro en estado crítico, 12 militares heridos y 17 desaparecidos. ¿Cómo se puede dialogar cuando mandan a asesinar, dice Marlon Vargas? Por lo visto usted sabe que así fue, ¿no? Identifíquelo entonces. Eso ocurrió en el contexto de un exceso de intervención militar, como veremos después, en el cual hay que establecer las 3 balas que acabaron con ese comunero, su origen. Criminalística lo puede hacer, aunque el lugar inmediatamente fue alterado para hacer una buena investigación. La autopsia lo podría indicar. Pero, ¿cómo es posible que estos dirigentes que secuestran militares, la fuerza que nos está protegiendo el narcotráfico y a ellos también, sean las que todavía tienen paralizado el país? De eso y más hablaremos en la próxima hora con el ingeniero César Ron Herbas por los antecedentes que ustedes vieron. Recuerda inclusive cómo una manifestación de los araguros fue pacífica, fue respetable, fue respetada y sobre todo fue productiva. Produjo rectificaciones. Yo solamente te pediría eso. Controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. César Ron es suficientemente conocido y reconocido como para que me tome más tiempo recordarles a ustedes su trayectoria y más bien preguntarle qué diferencias ve entre esos 2 paros anteriores que se investigaban y lo que se está produciendo ahora. Carlos, buenas noches. Un saludo especial a todos los ecuatorianos que nos ven y escuchan en el país. Hay grandes diferencias, porque toda la lucha incendiaria gravemente terrorista del 19 no es la que tenemos el día de hoy. Sin embargo, va escalando y podemos llegar a eso. Es más, los propios dirigentes han manifestado que esto es de paciencia, que ellos van de a poco y que irán subiendo la intensidad. Entonces, aquí no hay cómo confiarse de nada. Pero lo que ocurrió en el año 2019 tuvo como objetivo no solo el infiltramiento de todos los grupos de extrema izquierda, de grupos terroristas, de grupos delincuenciales, que tenían como objetivo no era el paro indígena o el reclamo al gobierno de turno, era tumbar al gobierno, que es una cosa muy diferente. No le salió, no le salió. En el 2022 intentaron algo parecido, donde lamentablemente pues una plataforma de 10 puntos se convirtió en una plataforma de 200, que no se terminó nunca de arreglar ni de resolver.
y ver a un gobierno pues sentado en unas mesas de diálogo cautivo por parte de los gestores del paro, no lo podemos volver a repetir en el Ecuador. Y no con esto no quiero decir, Carlos, que no hay que sentarse a dialogar y conversar. Porque aquí hay dos temas fundamentales. ¿Cuál es la verdadera lucha de los pueblos indígenas? Poder resolver y atender sus necesidades, que son muchas. Por ejemplo, yo en mi comunidad necesito una carretera, necesito un puente, necesito una escuela, necesito un dispensario médico, necesito una sala comunal. Entonces, bueno, vamos a trabajar. Y eso se hace con recursos. Recursos que el Estado ecuatoriano no los tiene el día de hoy. Porque durante todo este tiempo, la cifra no sabemos. Unos hablan de 80.000 millones, otros hablan de 65.000 millones, otros hablan de 60.000 millones de dólares, que igual es una cifra monstruosa, ¿no? Que es lo que se ha tirado por el caño, ¿no? Con todo el subsidio de los combustibles. Y entonces ahora que se corte el subsidio y que no afecta pues a los más pobres, porque no ha subido el precio del transporte, porque el gobierno ya se movió y buscó compensaciones con los transportistas, que por primera vez esa dirigencia madura no ha plegado al paro, no ha plegado al paro. Y entonces ahora se han quedado solos los indígenas y tienen que asumir su responsabilidad. Varias precisiones ahí. Qué bueno que usted recuerda que el gobierno de Guillermo Lasso terminó en 90 días negociando con una serie de mesas técnicas 218 puntos. Porque hoy día un sacerdote salió a plantear que porque esos puntos se habían incumplido y todo terminó en mutua desconfianza, lo que cabía era retomar el diálogo como si fueran iguales Vargas y Noboa, o Issa y Noboa, y ambos de ceder o desistir en sus posiciones. Así lo dijo Fernando Ponce, que fue antes rector de la Universidad Católica de Quito y felizmente no lo sigue siendo más. Declara simpatías correístas ante Milton Pérez en Teleamazonas. Del 2022 acá no hemos aprendido nada. Vamos a ser directos. La sociedad ecuatoriana no ha aprendido nada. Se lograron 218 acuerdos tras un proceso de 90 días de negociación desde que se firmó el Acta de la Paz hasta el Acta de Cierre. Transcurrieron 91 días exactamente. Se firmaron acuerdos y luego se instaló una mesa de seguimiento. Y en esa mesa de seguimiento se analizaron los 218 acuerdos y poco a poco se fue perdiendo la confianza. Entonces aquí el problema es que se negocia con los indígenas, se sienta con los indígenas, se firma primero un acuerdo de paz y luego uno de vías y les incumplen. Entonces tienen razón en su reclamo. Gobierno tras gobierno sistemáticamente les incumple. Carlos, el país está en una situación económica crítica, muy grave. No hay plata para nada. No hay plata para nada. Y entonces se tiene que firmar lo que se puede cumplir. ¿Y sabe qué? Lo vamos a hacer juntos. Ustedes y nosotros. Entonces, muy bien. ¿Qué quiere usted primero? ¿La escuela? Vamos a hacer la escuela. No, yo quiero el carretero. No, primero, vamos a hacer el carretero. Y entonces usted va a cumplir. Hecho el carretero. Construida la escuela, ¿no? Hecho el dispensario médico. Nada de estos puntos que nosotros estamos tocando y que son muy buenos ejemplos de lo que se tiene que tratar, resolver y ejecutar, se han hecho, pues. Pero como usted bien dijo al principio, esta es la verdadera lucha de los pueblos indígenas, no de los dirigentes indígenas como esos. Entonces, si hay negociación o diálogo, ¿cómo se va a los pueblos a hacer eso? Mire que el gobierno, este gobierno, en todos estos días de paro, ha estado en las comunidades indígenas, con los pueblos indígenas, resolviendo problemas, atendiendo, entregando tractores, entregando semillas, entregando varias cosas de necesidad que tienen las comunidades. Y ahí no ha aparecido ninguna de estas dirigencias que está lanzando piedras y quemando el país. Porque aquí hablan de una lucha pacífica, y de pacífica no tiene nada. Porque arrancó la lucha pacífica quemando el cuartel en Otavalo y quemando un poco de carros, 7, 8 carros que estaban afuera de empleados. Y que le garantizo, Carlos, que ninguno de esos empleados tiene seguro en esos vehículos, que perdió su carro, que le debe haber costado mucho esfuerzo
comprarse carrito para poder ir a trabajar. Y la otra cosa que ellos mismos dicen, dice el ingeniero Ron que no hay recursos. Dicen los periodistas que no hay recursos. Cobren más de 4.500 millones de dólares a los grandes evasores de impuestos. Es más, cobren juicios que ya el propio SRI ha ganado. Y lo otro, disminuyan la corrupción. No dijeron que iban a cortar la corrupción. Si lo han hecho, eso debe liberar recursos. ¿Por qué hablan de que no hay recursos? Siempre los procesos tributarios en el SRI toman tiempo. Usted puede tener un proceso tributario, una glosa de, me invento, 100 millones de dólares. Y al final del día, después de un proceso que puede durar, Carlos, 5, 6, 7 años, resulta pues que eso, lo que hay que pagar ya no son 100, sino 18. Y entonces las empresas van hasta las últimas consecuencias en cuanto a su defensa. Porque si no sería que están efectivamente pues perjudicando al Estado ecuatoriano. Y al final del día, de todo este proceso, pagan lo que tienen que pagar. Y por esa razón es que no coincide y dicen por qué les han perdonado a los evasores. Y sobre la reducción de la corrupción. Eso es una lucha que tiene que ser permanente. Aquí no puede haber corrupción. Y por lo visto no ha producido resultados en los primeros pasos. Carlos, la corrupción tiene que ser medible. A ver, hemos combatido la corrupción en las aduanas, en las fronteras, ¿no es cierto? Se ha recaudado tanto. Antes se recaudaba 10, ahora se ha recaudado 20. Antes pasaban 10 trailers de contrabando, ahora no pasa ninguno. O sea, señales, medidas, estadísticas. Esto es medible. Esto es claro, esto tiene que ser totalmente transparente. Y de eso no han habido algunas todavía. Entonces, si no cabe dialogar con quienes alientan el terrorismo o son terroristas, aunque mandan a otros a hacer sus actos, y no funciona, por lo visto hasta ahora, ese diálogo directo que están teniendo con las comunidades, ¿cierto? Puedo dar fe de lo mismo, en una serie de comunidades, con una satisfacción inmediata de necesidades urgentes. ¿Cómo manejar esto para que no se convierta en lo que quieren? Y bien recordó César Ron, se están tomando paciencia y etapas para gestar. Nos responderá al volver. Al cabo de 2 semanas se ha demostrado que toman el precio del diésel como pretexto para tumbar al gobierno. Mientras bloquean cantones enteros, permiten que la minería ilegal entre insumos y saque minerales. La mayoría del país rechaza a los terroristas disfrazados de manifestantes, pero derrotar el paro solo por desgaste es muy caro. Ella es Allison. Ella sí que sabe aprovechar su día. Y ya que vino a Pharmacies de Orellana a comprar unas medicinas que le faltaban, también aprovechó para disfrutar un delicioso café en Coffee Box por el Día Internacional del Café. ¿Qué? ¿No sabías que hay un coffee spot aquí? Sí, así que sé como Allison. Y ven a Pharmacies Orellana y aprovecha tu día, que para celebrar con un cafecito, ahí está Pharmacies. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Ami, ¿qué hay el sábado? Ay, no, me olvidé por completo. Por supuesto, no pasé mi cuota, pero en este momento voy a huetear. ¿Tú ya pasaste la tuya? Amiga, fila en el banco. Con WIT transfieres desde tu A24 móvil de Banco Bolivariano así de rápido. Solamente necesitas el número celular y estamos listas para celebrar. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Impulsamos el bono raíces. ¿Quiénes acceden? Personas registradas en las bases oficiales del MACD, RNA, Renagro, AFC.
mayores de 18 años en situación de pobreza o extrema pobreza, hogares rurales dedicados a la agricultura o ganadería, no haber recibido el bono Cata, no ser beneficiarios de bonos otorgados por el MIES, ni constar en registros del IES, ISPOL o ISPA. ¡Atención! No hay inscripciones abiertas. El bono raíces está pensado para apoyar a las familias rurales agropecuarias que más lo necesitan. Recuerda, Ban Ecuador es el agente pagador autorizado de este incentivo. Infórmate por los canales oficiales. No te dejes engañar. Repórtalo a denunciaraíces@mag.gov.es. Vera a su manera, crítico e independiente. Recuerdo que este programa se emite por una diversidad enorme de medios y plataformas. YouTube y Facebook de Vera a su manera. Extreme, Canal 15, de Vito TVO o 709. DirecTV, Canal 194 de Manavisión. En estas dos que son las mayores cableras del país y en todas las demás, por RTU en los números que aparecen en su pantalla, si tienen televisión o nos siguen por redes sociales. 40,000 hogares, y esta noche debe ser más, se conectan en promedio todas las noches. 10,000 más en Radio Centro 101.3 de FM en audio y también en imagen para sus plataformas digitales. 89.3 de FM es Candela con K para Manabí. También 89.3 de FM es La Bonita, el centro del país, desde Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, y 101.7 FM es en Quito, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Cuando Carlos Rojas le preguntó el jueves pasado en Ecoavisa al presidente Noboa por qué no dialogaba, respondió esto. Se habla todos los días con las bases, se habla con la gente, se habla sin parar. Muchas de esas personas han sido los que se han beneficiado. Entonces la gente que antes pues buscaba algún tipo de protesta no pacífica, se han dado cuenta que este gobierno los puede ayudar y por eso no han logrado tener una masa crítica estos dirigentes que lo que buscan es un poco más el conflicto y el choque. Al final del día, 2 o 3% del país quiere dictar la política económica y la política pública de toda una nación. Eso de ahí tampoco podemos permitir. Somos una nación soberana, de que hemos trabajado, hemos dialogado con muchos dirigentes, hemos dialogado sin parar, hemos dialogado con todas las provincias que pudiesen haber sido afectadas y están sumándose también al programa de compensaciones. ¿Qué hacer entonces frente a la imposibilidad del nivel de diálogos con los que alientan el terrorismo si los contactos que el presidente asegura que han tenido con numerosos dirigentes y bases no apaciguan la cosa? Carlos, yo creo que se ha apaciguado mucho, porque si no tendríamos ríos de gente protestando y llegando a Quito para volver a quemar la capital de los ecuatorianos como ocurrió en el pasado. Sin duda el trabajo de diálogo que ha mantenido el gobierno nacional ha apaciguado mucho y ha frenado mucho la protesta social, porque hay resultados, porque hay atenciones. ¿Usted cree que están satisfechos los sectores populares indígenas cuando sus propios compañeros cogen los costales de papas y los tiran por un barranco, fruto de su trabajo, de su esfuerzo, de su sacrificio, en su cementera, en el campo? No, ¿verdad? Estas cosas son las que generan, pues, estas graves contradicciones. No estamos subestimando la capacidad de alboroto de esta gente. No existen ya focos dispersos en Quito. El fin de semana anterior, en la Simón Bolívar, lo de las cárceles, el autobomba aquí en Guayaquil, justo aprovechando que la mayor concentración de fuerzas del orden está en Imbabura. No, Carlos, no hay que subestimarlos. Que están disminuidos, sin duda. Que no es la protesta del 19, sin duda. Que no es la protesta del 20, sin duda. Pero que pueden alentar y poder manipular y exigir, porque les pegan, les multan, ¿no es cierto? No les dejan trabajar, les jalan de la casa, les dan palo también para que salgan a protestar. Todo esto hay. Ahí está la verdadera, todo esto hay. Ahí está la verdadera dictadura. No, todo esto hay, Carlos. O sea, protesta pacífica no, si la mayoría de la gente en el Ecuador y en los grupos sociales y en los grupos del indigenado que quiere trabajar, pues, Carlos. Y hubo una protesta porque pacífica, si usted no trabaja, no para la olla, pues. Y hubo una protesta pacífica monumental,
cerca de 60.000, 70.000 personas en Cuenca, combativa, crítica del gobierno, durísima, pero no fue violenta. No hizo vandalismo y se la permitió. Ahora, lo grave, Galo Lara, gracias por conectarse y bienvenido, es que usted acaba de decirle esta mañana al portal Altavoz que esto está financiado desde la Casa de la Cultura en Quito. ¿De dónde saca eso? Señor Vera, la violencia de las protestas sociales en el Ecuador están dirigidas desde la Casa de la Cultura, esa Casa de la Cultura que está ahí en el Parque del Arbolito en Quito. Allí se reúnen para planificar, para recibir el financiamiento, para dirigir las protestas sociales en todo el Ecuador. El presidente de la Casa de la Cultura tiene que decirle al gobierno nacional y al pueblo ecuatoriano de dónde llegan los recursos con que ellos financian estas marchas, que no son nada más que un ataque de desestabilización a la democracia del Ecuador. Bueno, supongo que inteligencia sabe el resto. ¿Por qué lo permiten? ¿Qué pasa con UAFE, SRI, algún organismo pertinente, superintendencia de bancos, que el otro día bloqueó una cuenta que recibía $500,000 desde el extranjero, ante lo cual enseguida el escándalo de cómo es posible que sin todo el debido proceso bloqueen fondos de una cuenta? Claro, esas son las leyes que existen e impiden combatir al terrorismo como se debe. Una inquietud más para Galo Lara. ¿Por qué el gobierno permite tantas acciones conspirativas? Hoy día va Marlon Vargas dio una conferencia de prensa en Quito. Fue desafiante el fin de semana allá. ¿Saben atrás de qué está este individuo y qué mueve? ¿De qué manera los deberían frenar? La violencia financiada no es protesta social. Los protestantes marchan. Los terroristas los emboscan. Eso no es protesta social. Atacar a un grupo de 40 camiones que llevan ayuda social no es protesta social. Secuestrar policías, secuestrar militares, secuestrar personas, impedir que vayan a trabajar en Otavalo, en Ibarra, los comerciantes, los floricultores de la Tacunga, eso no es protesta social. La solución a esto es que el gobierno nacional publique los nombres de quienes financian estas marchas, porque solo de esa manera podremos saber quiénes son los que quieren repetir los hechos caóticos del 2019 y del 2022 para desestabilizar la democracia del Ecuador. Allí sabremos, quitándonos las vendas de los ojos, quienes quieren la inseguridad y la impunidad y la desestabilización en el Ecuador y quienes buscamos la paz y la seguridad en nuestra patria. ¿Es factible esa medida? ¿Publicar los nombres de quienes han descubierto financiando esto? Carlos, si estamos hablando de transparencia, publiquen los nombres. ¿Cuál es el problema? ¿Y eso funcionaría? ¿Sería efectivo? ¿Restringiría el flujo de fondos? Vamos a saber pues quiénes están atrás de esto económicamente. Porque todos estos días de paro, Carlos, ¿de a dónde? ¿No le parece que el gobierno se ha vuelto en exceso prudente, como yo decía hace un rato, tras un anuncio que fue radicalmente distinto al presidente cuando esto comenzó? A ver, la prudencia es buena, pero no hay que ser ingenuos. Aquí puede haber una grave dosis de ingenuidad. Aquí, si esto toma cuerpo, lo que persiguen al final del día es tumbar al gobierno. Y el gobierno tiene que actuar. Mire usted, Carlos. Le lanzan un cohete de tierra a un helicóptero militar. Increíble. ¿No? Un cohete. Dos. Un cohete que tiene un alcance de unos 100, 150 metros. Ajá. Que si le pegan al rotor de cola del helicóptero, lo tiran abajo. Correcto. Y se mueren todos los que están en el helicóptero. Correcto. Entonces, estas armas son hechas en algún torno, en algún taller. Ahí hay soldadura, ahí hay un trabajo de tornería para poder hacer estos cañones, para poder meter, ¿no es cierto?, los cohetes y tirarlos. Correcto. Y no que es un arma, pero terrible, que no tiene las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas están tirando balas de goma,
balas de goma, no está utilizando munición letal, Carlos, no está utilizando munición letal, así que habrá que averiguar bien, ¿no? Con la autopsia, de dónde vino la bala, de dónde salió y qué munición es la que mató lamentablemente a este comunero de Otavalo. Ese incidente lo veremos en breve. Antes permítanme previamente a revisar la nota de Karen Aro en Teleamazonas, recordarles que para el reprise del programa, porque está tan absorto en el diálogo me olvidé, cuenten con OnePlus, que es Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, CNT, Extreme, Claro TV, solo que al día siguiente, 6 de la mañana. En Zapping lo hacen por Canal 41. También el periódico, mejor dicho ahora, el canal de YouTube, Ecuador en Vivo, reproduce enseguida, el programa apenas concluye y el reprise al día siguiente también lo hace Alborada FM 90.3 en Imbabura y Carchi, solo que ellos comienzan 6:30, un poquito más tarde. Antes de retornar con César Ron, aquí lo de Karen Aro en Teleamazonas. En esta publicación, las Fuerzas Armadas informaron que hay 12 uniformados heridos y otros 17 permanecen retenidos en la zona. Explican que los hechos se dieron mientras una patrulla custodiaba un convoy con alimentos destinados a abastecer las zonas de la Sierra Norte, los cuales fueron violentamente emboscados por grupos terroristas en Cotacachi. En esta publicación afirman también que hechos como estos no quedarán impunes. Las Fuerzas Armadas condenan estos actos. La vida y la seguridad de los ecuatorianos están por encima de todo, escribieron. Y tras estos violentos hechos, la Fiscalía General del Estado también en su cuenta de X informó que abrirá de oficio una investigación previa que se llevará con base en protocolos internacionales desde su unidad especializada del uso legítimo de la fuerza con el fin de garantizar la objetividad del proceso. Detalló también que tras haber conocido del fallecimiento de un ciudadano en Cotacachi, servidores de la Fiscalía se trasladaron al lugar de los hechos para proceder con el levantamiento del cadáver y practicar las diligencias que correspondan. Las reacciones no se hicieron esperar. La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, se pronunció luego de lo ocurrido a través de esta publicación en su cuenta de X. 12 militares heridos y 17 desaparecidos. El derecho a manifestarse es legítimo y merece respeto. No confundamos a los manifestantes pacíficos con quienes se infiltran para delinquir. Lo de Cotacachi no fue protesta, fue una emboscada cobarde ejecutada por estructuras criminales terroristas que atacaron a nuestras Fuerzas Armadas. Con los manifestantes, diálogo y garantías. Con el crimen organizado, ley y firmeza, escribió. Y lo grave, ingeniero César Ron Hervas, es que en este contexto el presidente saca de las Fuerzas Armadas a un general, no sé si era el comandante del ejército en ese momento, que se permite mandar un comunicado interno a los soldados que concluye diciendo las Fuerzas Armadas se deben a su pueblo. Es decir, no le hagan caso al presidente, ni siquiera dijo se deben a esta Constitución. Y eso obedece a una línea tradicional de las Fuerzas Armadas de que nunca se van a prestar las armas contra sus propios conciudadanos. ¿Y qué pasa cuando esos conciudadanos se convierten en enemigos del Estado, terroristas? Carlos, dos cosas. Ese asalto al convoy, eso se llama guerra de guerrillas. Eso está perfectamente entrenado. Eso no es así nomás. Porque el convoy militar descargó los productos, la comida, todo lo que tenía que llevar el combustible. Y regresaba vacío, seguramente descuidados, cansados, descansando los militares que venían en el convoy. Y ahí los agarran. Qué increíble. Y ahí los sorprenden. Eso se llama guerra de guerrillas. Aquí no estamos, Carlos, peleando contra el movimiento indígena. Aquí hay infiltrados de otra categoría que están desestabilizando al Estado ecuatoriano. Hay que decir las cosas como son. Y luego, la acción del comandante general del ejército, pues le costó el cargo. Pero fue equivocado. ¿Cómo puede decir que las Fuerzas Armadas se deben a su pueblo? Podría haber dicho, de acuerdo a la Constitución, a su pueblo, y su máxima autoridad, que es el presidente de la República, era muy sutilmente una señal diciendo, no acaten órdenes extremas, entre comillas. Entonces, sin órdenes extremas, no violencia extrema dentro del uso legítimo de la fuerza, ¿cómo se combate la guerra de guerrillas?
Carlos, hemos visto en Durán, porque ahora todo se ve en televisión, el año pasado, que un joven, niño de 12, 14, 16 años, con fusil en mano, arma prohibida de uso militar, fusil de asalto, dispara y lo mata al policía. Cuando vienen el resto a cogerlo, tira el fusil para que no lo metan preso. Entonces aquí, con el uso legítimo de la fuerza, que estas son las leyes que tenemos que cambiar para que el país pueda avanzar, resulta que primero tienen que matarle al policía o al militar para poder defenderse. Entonces ya se murió, ya cómo va a disparar, ya lo mataron. Ya ven por qué César Ron está aquí y entró en un tema del cual le averiguaré al final y le pedirían que sea una definición, porque él fue en minoría dentro de los mejores asambleístas de esa constituyente. Él, Pablo Lucio Paredes y desde luego León Roldós. Cuando volvamos, lo que él recordaba, esto es algo más que una protesta social. En un documental de Carlos Andrés Vera, denominado El Laberinto. Al cabo de 2 semanas se ha demostrado que toman el precio del diésel como pretexto para tumbar al gobierno. Mientras bloquean cantones enteros, permiten que la minería ilegal entre insumos y saque minerales. La mayoría del país rechaza a los terroristas disfrazados de manifestantes, pero derrotar el paro solo por desgaste es muy caro. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Yo con Sportbet voy a ganar. Junto a mis panas pronostica. Apuéstale a tu ritmo con Sportbet. Porque con Sportbet siempre ganas. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Pronostica y gana, gano yo, gano mi pana. Con Sportbet todo gana, 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 gana. Apuéstale a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Ami, ¿qué hay el sábado? Ay, no, me olvidé por completo. Por supuesto, no pasé mi cuota, pero en este momento voy a witear. ¿Tú ya pasaste la tuya? Amiga, fila en el banco. Con WIT transfieres desde tu A24 móvil de Banco Bolivariano así de rápido. Solamente necesitas el número celular y estamos listas para celebrar. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Di el sí en un lugar mágico. Celebra el amor como si fuera la primera vez y deja que Wyndham haga de tu historia un recuerdo eterno. Hotel Wyndham Guayaquil, Puerto Santana. Ahí está Pharmacies. Vera a su manera, crítico e independiente. Macrodigital es la carrera que nos reproduce en los Estados Unidos con gran cantidad de suscriptores ecuatorianos. 10,000, 12,000 se conectan por programa, adicionalmente a los que mencioné antes. Nos pone en España también a través de Ispasat en diversas aplicaciones y medios que pueden ver ahí. Y en el Ecuador, en varias provincias como Galápagos, Loja, Santa Elena, Santo Domingo, Los Áchilas y Pichincha. Recordemos un fragmento de lo que Carlos Andrés Vera, mejor conocido por su user de Polificción en X, describe cuando hizo una investigación recogida en un documental denominado Laberinto, a propósito de el levantamiento de octubre del 2019. Este es el redondel de la Villa Flora, una de las arterias viales más importantes del sur de Quito. A pesar de estar lejos del epicentro de las protestas más violentas de octubre, los habitantes de esta zona fueron asediados durante al menos una semana durante ese mes. Fue aquí donde al inicio de las protestas pudo observarse por primera vez a dos dirigentes emblemáticos del correísmo,
recibiendo a los manifestantes. Se vio aquí a dos personajes muy conocidos que en la vida, en estos años de gobierno, jamás se han acordado del sitio en el que estamos. Era gente, asambleístas, y ellos estaban ya rodeados de personas. El uno estaba parado así, de hecho el que miraba, y la otra se le veía gesticulando y hablando y reunida con varias personas que tenían banderas. La primera imagen que nosotros vimos de esa persona aquí reunida, si no me equivoco, es el 5 de octubre, en donde hay imágenes donde estas ¿Esas personas fotos están quién aquí las hace? reunidas. Uno de mis empleados. Entonces yo, ¿cómo así por aquí? ¿Qué haciendo? Estaban recibiendo gente. Se veía, o sea, comenzaba a venir gente y ellos estaban ya rodeados de personas que llegaban. O cae el paquetazo, o cae el gobierno, pero déjanos pasa el régimen de mierda. O cae el paquetazo, o cae el gobierno, pero déjanos pasa el régimen de mierda. Ella es Brenda, administradora de la gasolinera que se encuentra en pleno Redondel. Es la única habitante del sector que accedió a contarnos su testimonio en cámara. Debido a las protestas, su negocio fue paralizado por varios días. Más o menos nosotros tenemos una pérdida, aparte de sin contar la salud de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos y de los que estuvimos aquí, una pérdida, calculamos con abogada así, de unos $70,000. Bien, a quienes vieron ustedes ahí en esas protestas, el uno era Virgilio Hernández y el otro Gabriela Rivadeneira, por si no lo recuerdan. Carlos Andrés Vera, bienvenido, gracias por esperarnos. ¿Qué fue lo que descubriste, investigaste sobre este famoso bloqueo, incendio, paro, caos, convulsión en Quito que comandó ICE en octubre del 2019 respecto a lo que era una maquinaria muy bien organizada y no espontánea? Buenas tardes. Realmente el desafío de la serie que hicimos de Laberinto era poner a prueba las tesis que nos resultaban evidentes. Una de esas tesis era que las protestas de octubre de 2019 y del 2022 no fueron espontáneas, que era la tesis no solo de Leonidas Sisa, sino también de todo el aparato del correísmo. Ellos insistían mucho en que había espontaneidad en la protesta, Y a partir del estudio del análisis de casos puntuales, pudimos ver con toda facilidad que no se trataba de una protesta espontánea. Un ejemplo puntual, aunque hicimos muchas cosas. Fuimos al redondel de la Villa Flora, recabamos testimonios en el redondel de la Villa Flora y calculamos cuánto tiempo y cuántos recursos demandaban mantener ese redondel paralizado, con bloqueos hechos con llantas y con gente trabajando en esos bloqueos durante 8 días, que fue lo mínimo que estuvo bloqueado ese redondel. Cuando tú haces ese cálculo, te das cuenta de que no estás ante una operación espontánea, pues ese ataque al redondel o ese bloqueo del redondel demanda una estrategia, demanda gente, demanda entrega de agua, de comida, de dinero a las personas que están operando en ese bloqueo. Te das cuenta a través de los testimoniales que no tiene que ver con bloqueos de personas que viven en la zona y si haces un zoom back y ves que no solo la operación es en el redondel de la Villa Flora, sino en más de 200 puntos en Quito, te estás dando cuenta de que estás ante un ataque de una escala gigantesca y que no es un asunto espontáneo como se dijo. Carlos Andrés, una cosa más. Tú recordaste recién a través de un tuit en X que se llegó a comprobar que esas protestas en parte tenían mecanismos de financiamiento originados en la prefectura de Pichincha con Paola Pavón. ¿De qué manera funcionaba eso? La prefecta de Pichincha, después de los eventos de octubre y posterior acusación, si no me equivoco, de rebelión ante Fiscalía, estaba en un proceso judicial. En ese proceso judicial habían varios elementos. Uno de esos era, por ejemplo, cuál fue el rol de las volquetas de la prefectura. Ella decía que todo el aparato de transporte de la prefectura tenía GPS. Eso es desmentido por un informe de la Contraloría que demuestra que al menos 60 unidades no tenían GPS, es decir, la prefecta mintió cuando dijo que todas las unidades tenían GPS y había un traqueo de todas las unidades. Eso es al menos parcialmente falso.
Sabemos también por el testimonio del testigo protegido de ese evento que cuando ya nadie fue a trabajar en la prefectura, en los días que fue vaciada de trabajadores, hubo reuniones de personas ajenas a la prefectura que entraron a un piso ahí y trabajaron y que incluso manipularon el sistema de cámaras de la prefectura con fines que tenían relación con el paro. Todo eso es parte del testimonio del testigo protegido, que era un trabajador de la prefectura, que en la prefectura además viene atacando y acosando ya por años. ¿Por qué guerra avisada ahora mata gente? ¿O cómo hacer que esto, que fue descubierto y documentado después, que no se creyó en el momento cuando se lo dijo, no sea bloqueado a tiempo? Carlos, falta estrategia. Definitivamente. Coincidimos. Entonces, falta estrategia. ¿Cuál? No sé yo, pero porque es evidente que esta no está produciendo los resultados. Así es. Mire, la estrategia ha funcionado parcialmente en Cotopaxi, porque no han podido salir todos los que tenían que salir. Han salido algunos, pero no todos, ¿no? Porque están ahí las fuerzas del orden para controlar. Lo otro, está faltando inteligencia, ¿no? Inteligencia. ¿Dónde se fabrican estas armas? Hay denuncias de que estas armas se fabrican en Cotopaxi. Entonces, ¿dónde? También coincido. ¿En qué taller? Usted describió la forma en que el convoy de regreso fue emboscado. No, o sea, ¿en qué ¿cómo pueden bajar la guardia de regreso que aparentemente tuvieron levantada de ida? Entonces, un convoy militar hoy en el Ecuador, después de cumplir su objetivo de entregar los víveres, la gasolina, atención a las comunidades, no puede regresar desprotegido con los soldados del convoy. Tiene que venir con varios carros militares adelante y atrás y en la mitad para poder defender, porque ahora estamos viendo que le tiran la bomba molotov, que le tiran el cohete, ¿no? Y que este acto de guerrillas se ha llevado a 17 militares. Y a los otros que usted ha sido muy generoso, no ha enseñado, pues, ese video que con un palo le cogen a un soldado y le pegan en la cabeza y le parten y sangra la cara, ¿no es cierto? O sea, eso sí está bien. Eso sí está bien. Cuando volvamos a una averiguación fundamental, la nueva constitución que se hará en la próxima constituyente, si el pueblo le dice sí en consulta, puede tener disposiciones que habiliten a las Fuerzas Armadas y a la policía combatir contra algo que evidentemente no están preparadas, que es lo que César Ron denominó guerra de guerrillas. Es decir, tienen entrenamiento, capacitación y todo en eso, pero ser un ejército especializado en eso, no lo son. Estuvieron siempre preparados para el enemigo externo. Resulta que el enemigo externo ya no es del Perú que nos invade, sino otro. ¿Cómo hacer? Al cabo de 2 semanas se ha demostrado que toman el precio del diésel como pretexto para tumbar al gobierno. Mientras bloquean cantones enteros, permiten que la minería ilegal entre insumos y saque minerales. La mayoría del país rechaza a los terroristas disfrazados de manifestantes, pero derrotar el paro solo por desgaste es muy caro. Di el sí en un lugar mágico. Celebra el amor como si fuera la primera vez y deja que Wyndham haga de tu historia un recuerdo eterno. Hotel Wyndham Guayaquil, Puerto Santana. ¿Qué harías tú con $5? ¿Te comprarías un bolón? ¿Una gorra? ¿Un refresco? No. Con Ambienza, con solo $5 diarios te compras tu casa propia. Casas con acabados modernos y amenidades exclusivas dentro de una urbanización privada con seguridad 24/7 y un mundo de beneficios. Ven al Mirador Ambienza, descubre tu futura casa y gana premios instantáneos. Además, al reservar recibes $3,000 para tu casa y participas en el sorteo de un carro 0 kilómetro y motos. Ambienza, tu futuro comienza hoy. Ella es Allison. Ella sí que sabe aprovechar su día. Y ya que vino a Pharmacies de Orellana a comprar unas medicinas que le faltaban, también aprovechó para disfrutar un delicioso café en Coffee Box por el Día Internacional del Café.
¿Qué? ¿No sabías que hay un coffee spot aquí? Sí, así que sé como Allison. Y ven a Pharmacies Orellana y aprovecha tu día, que para celebrar con un cafecito, ahí está Pharmacies. Vera a su manera, crítico e independiente. El canal 24/7 pone este programa al aire, o lo emite, lo sube, como dicen ahora, lo cuelga. ¿Qué tal palabreja? 1 hora antes de su emisión general, está autorizado para eso, es el único. Y grabamos en el estudio de podcast de Radio Centro 101.3 FM. Miren, quiero compartir estas dramáticas, irreprochables imágenes con César Ron. Ahí va el video. No tengo audio de esto, pero es el momento en que ha resultado abatido un comunero. Frieses, si no me equivoco, es el apellido del señor. Hay alguien tratando de socorrerlo, llega una tanqueta y se bajan elementos militares a querer alejarlo, no consiguen alejarlo, lo apuntan, se baja otro y comienzan a patearlo. Hay quienes dicen que en algún rato inclusive patean al fallecido. ¿Ya? Esto es, ¿qué es César Ron? ¿Qué es esto? Usted lo calificó mientras conversábamos antes del programa. Innecesario. Inaceptable, dijo inaceptable usted. Porque este hombre es el único compañero que se quedó ahí pues, valientemente con el muerto. Porque el muerto ya estaba muerto. Lo venían arrastrando varios, ¿no es cierto? Varios, no es que se murió ahí. Ya estaba muerto. Fue. Lo venían jalando, ¿no? En peso. ¿Ya? ¿No? Y entonces, claro, ya venían los militares y entonces querían correr, salvarse. Y entonces el rato de eso, botaron al muerto, se fueron. Y el único que se queda es el hombre que está con él, que lamentablemente es pateado. Pero totalmente innecesario. No, brutal diría yo, una barbarie. Brutal, un exceso del uso legítimo de la fuerza. Innecesario, Carlos, ese soldado. No, pero censurable, esos 3 o 4 tienen que ser sancionados. Total. Porque en eso las Fuerzas Armadas es muy clara. Muy clara. Ese hombre estaba cuidando a un muerto que había fallecido, ¿no? Es el único que se quedó ahí. Sí, no tenía por qué ser agredido de esa manera. Sí, es cierto lo que usted dice, que están usando solo balas de goma, no están usando armamento letal. El origen del asesinato, de la muerte, y peor, si no fue abatido allí, ocurrió en otro lugar. No, ahí no fue abatido, Carlos. Yo creía que había caído No, ahí no fue abatido. A este hombre lo vienen trayendo ya abatido de otro lado, donde estaban protestando, ¿no es cierto? Ok. Entonces, es fundamental lo que usted mencionó. Tiene que hacerse la autopsia para ver cómo murió. Y con qué arma se utilizó. Y ahí vamos a ver pues, si el arma que se utilizó es de uso militar o no es de uso militar. Cuando volvamos, la pregunta que les dije nos queda pendiente y hemos obviado en este segmento por dar paso a eso execrable que ocurrió. Al cabo de 2 semanas se ha demostrado que toman el precio del diésel como pretexto para tumbar al gobierno. Mientras bloquean cantones enteros, permiten que la minería ilegal entre insumos y saque minerales. La mayoría del país rechaza a los terroristas disfrazados de manifestantes, pero derrotar el paro solo por desgaste es muy caro. Ami, ¿qué hay el sábado? Ay, no, me olvidé por completo. Por supuesto, no pasé mi cuota, pero en este momento voy a wikear. ¿Tú ya pasaste la tuya? Amiga, fila en el banco. Con Wix transfieres desde tu A24 móvil de Banco Bolivariano así de rápido. Solamente necesitas el número celular y estamos listas para celebrar. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Primero quiero agradecerle a Dios por este momento de vida. Esta misa de acción de gracias simboliza y marca un hito histórico
ya que el donar este terreno en todo el desarrollo que va a tener Ambienza, se crea una nueva comunidad de paz, porque estamos edificando aquí el santuario de nuestro Señor Jesucristo. Ambienza, como desarrolladora social, estamos comprometidos con las familias ecuatorianas. Damos gracias a Dios por este gesto de generosidad de una empresa. Impulsamos el bono raíces. ¿Quiénes acceden? Personas registradas en las bases oficiales del MACD, RNA, Renagro, AFC. Mayores de 18 años en situación de pobreza o extrema pobreza. Hogares rurales dedicados a la agricultura o ganadería. No haber recibido el bono Cata. No ser beneficiarios de bonos otorgados por el MIES, ni constar en registros del IES, ISPOL o ISPA. ¡Atención! No hay inscripciones abiertas. El bono raíces está pensado para apoyar a las familias rurales agropecuarias que más lo necesitan. Recuerda, Ban Ecuador es el agente pagador autorizado de este incentivo. Infórmate por los canales oficiales. No te dejes engañar. Repórtalo a denunciaraíces@mac.gov.es. ¿Por qué se dejan secuestrar militares? Una cosa es estar en el escritorio, otra cosa es estar en ese momento. ¿Qué sentido tiene la presencia del presidente en los sitios conflictivos? Pero ¿cómo el presidente de la República se puede exponer a ser asesinado? Empezamos analizando el bloqueo que promueve la CONAIE. Debe ser la organización más democrática que existe en el Ecuador. Y avanzamos recordando lo complejo que es negociar con los indígenas. Las propuestas las anteponen sabiendo que no se va a cumplir. Pero el paro sectorial demuestra algo más en el país. Insisto en que aquí no ha habido inteligencia. Con este telón de fondo, ¿nos vamos o no a una constituyente como una vía para cambiar el esquema de esta constitución? Yo no he decidido mi voto. Quiero entender qué es lo que quiere el presidente de la República. Yo votaría sí por la constituyente. Paro y crisis. Primeras conclusiones. Verás, sábado, 22 horas, por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Vito TV o Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194. A nivel nacional, después del fútbol, Caravana 750 AM y Blue 88.9 FM. Reprise, domingo 20 horas por Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi. Vera a su manera. Crítico e independiente. Parte final de esa entrevista con César Ron Hervas para averiguarle si en el eventual caso de que el pueblo apruebe una nueva constituyente, una nueva constitución, podría incluir normas, artículos, herramientas que ayuden a combatir esta clase de amenazas para el Estado ecuatoriano en general, para las que, aparte que no estamos preparados, peor aún con esta Corte Constitucional, no existe normatividad suficiente. Mire, rápidamente 3 cosas, Carlos. Primero, deberíamos tener una ley antiterrorista, porque estamos en guerra interna. No la hay, ni nadie la ha presentado. A nadie se le ha ocurrido esto. 2, hay que terminar con la soberanía territorial, porque el Ecuador es uno solo. Uno solo. Uno solo. Y aquí nadie puede reservarse espacios de territorio. Este es parte de los graves problemas que tiene la Constitución de Montecristi. Y finalmente tenemos que reinstitucionar en el país, ¿no?, ejecutivo, legislativo y judicial, con normas perfectamente claras que tienen que aplicarse. Si usted está en una guerra interna, usted tiene que actuar como se tiene que actuar en una guerra interna. Si no, la guerra interna no se termina nunca. No se lo he preguntado, pero desde luego más de uno al otro lado de esa cámara se estará haciendo la misma pregunta que yo. ¿Por qué un tipo tan valioso, tan claro, tan firme, tan demócrata, no está en la próxima Asamblea Constituyente? Tras el gran trabajo que hizo en la del 2008 de resistir,
de denunciar, de modificar. Finalmente no fue posible de bloquear, inclusive textos adulterados que metieron a última hora. Que quede ese interrogante para una próxima entrevista y que quede ese desafío para los partidos políticos agonizantes que podrían convalecer, legitimarse, reivindicarse si reúnen un grupo de asambleístas notables del perfil de César Ron, un proyecto de constitución distinta y en torno a la convergencia de ideas, les dan libertad, solamente auspicio, ponen el vehículo, les dan libertad para que, partiendo de una coincidencia mínima que supongo querrán tener esos partidos con esos asambleístas, hagan una nueva constitución que simplemente nos abra puertas hacia la prosperidad en libertad. Desde luego eso significa democracia. Nada más. Sobre lo de hoy, la coyuntura del paro, la necesidad de una actitud mucho más inteligente, mucho más firme, mucho más oportuna, mucho más drástica, hemos dicho suficientes. Yo solo lamento que sean los ciudadanos independientes como César Ron y los periodistas afines, sí, en estos puntos sí, como yo y otros mucho mejor que yo, quienes expresamos los puntos de vista de la institucionalidad, no solo del gobierno, mejor que un gobierno carente de voceros, que cree que con sacar hoy día a la portavoz de Carondelet dice y aclara las cosas que siguen todavía en la retina popular. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Deja que Wyndham haga de tu historia un recuerdo eterno. Hotel Wyndham Guayaquil, Puerto Santana. El bono raíces está pensado para apoyar a las familias rurales agropecuarias que más lo necesitan. Recuerda, Ban Ecuador es el agente pagador autorizado de este incentivo. Infórmate por los canales oficiales. No te dejes engañar. Repórtalo a denunciaraíces@mag.gov.es. ¿No sabías que hay un coffee spot aquí? Sí, así que sé como Allison. Y ven a Pharmacies Orellana y aprovecha tu día, que para celebrar con un cafecito, ahí está Pharmacies. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Con Wii transfieres desde tu A24 móvil de Banco Bolivariano así de rápido. Solamente necesitas el número celular y estamos listas para celebrar. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. El donar este terreno en todo el desarrollo que va a tener Ambienza, se crea una nueva comunidad de paz.